Vamos a hablar entonces un poco de la Santa Cena. La última Santa Cena, si usted la recuerda, nosotros estuvimos hablando de uno de los símbolos. Hablamos solamente de este y no hablamos de este, ¿sí? Nos faltó hablar de la copa. Por eso ahora le voy a dar más énfasis a la copa, ¿sí? Ya que la última vez le dimos énfasis al pan, al cuerpo. Así que le vamos a dar énfasis a la copa. No obstante, no solo le voy a dar más énfasis a la copa. Para comenzar lo que el Señor quiere ministrarnos en este día, vamos a jalar de lo que vimos la semana pasada, ¿sí? ¿Se acuerda que la semana pasada vimos de que el cuerpo de Cristo no estaba completo? ¿Se acuerda? Mentira, usted no se acuerda, se lo tengo que recordar. La Biblia decía, vosotros estáis completos en Él, ¿sí? Pero se acuerda que el apóstol Pablo nos salía con ese maravilloso versículo que dice, yo me gozo, ¿sí? Me gozo y sufro. No se adelante. Ve que ya me distorsiona el mensaje, gente como Ale. Dice, me gozo y sufro en lo que falta, ¿sí? Para completar, a ver si alguien tiene ese versículo, lo ponemos, si no lo sigo parafraseando, ¿sí? Me gozo en lo que sufro para completar lo que le falta, ¿sí? A la iglesia, ¿sí? Lo que le falta a las aflicciones de Cristo. O sea que a las aflicciones de Cristo faltaba algo y el apóstol Pablo dice, yo me hago cargo, ¿sí? Yo me hago cargo de lo que haga falta. Y después veíamos que en realidad no solo Pablo se tiene que hacer cargo, sino que todos nos tenemos que hacer cargo de lo que falta, ¿sí? ¿Lo puso? ¿No? No importa. Vale, ahí va. ¿Sí? Ahora me gozo, ¿sí? Me gozo en lo que padezco. Fíjese, parece una distorsión, pero se goza en lo que padece por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, ¿sí? Entonces Cristo, en el sacrificio de Cristo no fue completo todo. Según el apóstol Pablo, nosotros tenemos que completarlo, ¿sí? Tenemos que completar lo que falta, pero con gozo, ¿sí? Parece una aflicción, pero va a ser con gozo. Vale, entonces, juntamente con esto, usted sabe que nos fuimos a el libro de Judas, ¿sí? ¿Se acuerda que estuvimos mirando el libro de Judas? Entonces yo quiero irme al libro de Judas, al capítulo 12 de Judas. ¿Por qué? Porque vamos a compartir Santa Cena, en otras palabras, mesa del Señor, ¿sí? Esto se le llama la mesa del Señor. Y Judas lo llama ágape. Esto es un ágape, ¿sí? Un ágape. Si usted, por ejemplo, lo invitan ahora a un ágape, no sé si alguien lo invitó a un ágape, lo invita a una fiesta donde hay comida, ¿sí? A un ágape. El apóstol Judas le llama ágape, ¿sí? A las mesas del Señor. Entonces, fíjese que esto lo estuvimos viendo la semana pasada. Él dice, estos son manchas en vuestros ágape. Pónganme la BLS, porque yo quiero rescatar de este ágape, de esta mesa, ¿sí? De esta mesa del Señor, quiero rescatar esto. Dice, es una vergüenza que esas personas vayan a sus fiestas de amor, pues comen y beben sin ningún respeto, ¿sí? Diga conmigo, comen y beben sin ningún respeto, ¿sí? Entonces puede que nosotros comamos y bebamos sin ningún respeto, ¿sí? Vale. Comer y beber sin respeto puede que lo hagamos en ignorancia, en desconocimiento.
Puede que se haga porque uno es niño. Usted sabe que usted se sienta a la mesa con los niños y le vuelcan la copa. Hacen unos desastres, ¿sí? Usted le da la copa para que ellos beban y de repente se chorrean todo. Pero eso no deja que usted no le permita beber de la copa, ¿sí? En todo caso tendrá paciencia para enseñarle, ¿sí? La idea de que a veces hay falta de respeto al comer y al beber, puede ser por ignorancia. Vuélvase a la Reina Valera. Entonces puede que en una mesa, en un ágape, haya falta de respeto al comer y al beber, ¿sí? Por eso alguien nos tiene que enseñar a comer y a beber con respeto, ¿sí? Porque estamos hablando de un mundo espiritual en el cual puede que seamos muy niños, ¿sí? Y no estemos comiendo y bebiendo dignamente. Entonces fíjese que el apóstol Judas habla de algunas personas que dentro de esta mesa lo hacen en esa calidad. Ponga el verso 8. Fíjese, él habla de algunas características, ¿sí? Habla de algunas características. Las características, dice, son como Coré, son como Balán, son como Caín. O sea, da algunas pautas de las calidades en las que se puede estar. Pero dice el verso 8, no obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman las potestades superiores, ¿sí? Estas manchas en los ágapes, lo que les sobresale entre todas las cosas es esto, ¿sí? Rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Lo vamos a poner a ver, póngalo en la CJ, por ejemplo, o en algunas de esas de abajo. Eso. Fíjese, estos son una mancha. Cuando banquetean desvergonzadamente en vuestros ágapes, se apacientan a sí mismos, son nubes sin agua. Pero vuélvame al 8, en el 8 en el que quería ver en esa. Fíjese cómo dice el 8. Dice, igualmente estos, a pesar de todo, alucinados en sus delirios, manchan la carne, desprecian el señorío e injurian las glorias, ¿sí? Entonces, lo que hacen es manchar la carne, ¿sí? Como manchan su carne, manchan el ágape. Usted sabe que la iglesia, cuando se junta, es un ágape. El ágape lo hacemos por juntarnos. Y usted sabe que tenemos que presentar una iglesia sin mancha. Pero las manchas se producen en la carne y se producen, según el verso 8, cuando se desprecian. Póngalo, señorío, e injurian las glorias. Póngalo otra vez en la Reina Valera o en otra versión. El 8. Cuando se rechaza la autoridad y se blasfema de las potestades superiores. Entonces eso provoca mancha en la carne. En la carne produce una mancha. Hablar de la carne no es en esto. Usted sabe que la Biblia, cuando habla de la carne, ¿habla de qué? De nuestras pasiones, de nuestros deseos, de nuestros pensamientos, de lo que nosotros pensamos, de lo que nosotros sentimos y lo que nosotros hacemos. Esa es la carne del hombre. Entonces la mancha está en la carne, ¿sí? La mancha en la carne. Usted sabe que las manchas en la carne son símbolo de las manchas que antiguamente habían en la carne. ¿Se acuerda que antiguamente habían manchas en la carne? Bíblicamente, ¿cómo se llamarían esas manchas en la carne? Lepra. La lepra, ¿sí? La lepra. Entonces, estas manchas que no se ven, porque no son manchas que nos salen a nosotros por fuera, están
en la carne del hombre interior, en el alma, podríamos decir, por rechazar autoridad o blasfemar autoridades superiores, de hecho solamente el Señor sí lo ve, solamente en característica como la del apóstol Judas se puede discernir, eso se discierne. Pero eso se discierne, como decíamos la semana pasada, para traerle una solución a la cosa, no es para desecharlo, ¿sí? No es para hacerle la cruz a una persona y decir esta está manchada, ¿sí? Sino para socorrerla. Entonces, fíjese, vamos a volver a mirar eso que mirábamos la semana pasada. Está en el verso 21, 22 por allí. Póngalo desde el 21. Desde el 21. Dice, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Y esto fue lo que leímos la semana pasada y hablamos de esto. Algunos que dudan, convénzanlos, a otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor. ¿Sí? ¿Se acuerda que la semana pasada le dimos énfasis a eso? ¿Sí? El apóstol Judas identifica las manchas dentro y lo que le trae es solución a las manchas. Vayan y convénzanlo, vayan y arrebátenlos del fuego, vayan y tengan misericordia. ¿Sí? ¿Me sigue hasta ahí? Vale. Pero fíjese como ahí en el verso 21 dice, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. ¿Sí? Nosotros estuvimos hablando en la radio de esa misericordia, pero yo quiero hacer énfasis en el conservarme en el amor. ¿Sí? Conservarme en el amor de Dios. Póngale el estrón, por favor. Conservarnos en el amor de Dios va a ser importante, ¿sí? Por las manchas. Porque manchas a veces tenemos y no las identificamos. Si el Señor vino, es porque había manchas. Si no hubiera manchas, el Señor no hubiera venido. Las manchas están, ¿sí? Y solamente conservándonos en el amor. Diga conmigo, en el amor. Solamente si me conservo en el amor de Dios, yo voy a alcanzar la misericordia de Dios, ¿sí? Para poder sacar estas manchas. Fíjese. Póngale al amor. Fíjese, al amor. ¿Qué es lo que es el amor? Pero fíjese cómo se escribe. ¿Cómo se escribe? Ágape. Vuélvase. Saque el estrón y vuélvase. Amor es él. Entonces dice, consérvense en el ágape de Dios. ¿Sí? Me tengo que conservar en el ágape de Dios. Volvamos al verso 12. ¿Estos son manchas en vuestros? ¿Donde me tengo que conservar? Son manchas en los ágapes. Huyamos porque ahí hay manchas. No, conservate ahí. Conservate allí porque es en el único lugar donde se van a poder auxiliar las manchas. Si vos no estás manchado, vas a poder auxiliar las manchas, ¿sí? Ya sea que le lleves y los convenzas, los saques del fuego. Y si estás manchado, te van a limpiar, ¿sí? Entonces, la idea es que nosotros, póngale el estrón para que vea que es la misma palabra. Yo no sé por qué el traductor de la palabra acá pone ágape y allá pone amor. O allá pone amor y acá ágape. ¿Por qué no puso amor en los dos lados? O ágape en los dos lados. Es un tramposo. Es una pluma mentirosa. Porque me confunde. ¿Sí? Entonces yo veo de que hay un ágape cuando esto me dice que esto es el amor de Dios. Es el amor de Dios donde me tengo que conservar, donde yo voy a encontrar personas, ¿sí? Que están manchadas en su carne. ¿Y por qué era que estaban manchadas en su carne? El problema tenía que ver con las autoridades superiores, ¿sí? Entonces yo quiero que vayamos a por las manchas.
porque hay una solución para las manchas, porque si no estaríamos comiendo mal, ¿sí? Comemos mal y bebemos mal, ¿sí? Mal comidos, mal bebidos. Entonces, para que no hayan estas manchas, dice, estos comen y beben mal. Vamos a ir entonces a por las manchas, pero antes de ir a por las manchas, yo quiero que miremos 1 Corintios 13, donde habla del amor de Dios. Usted lo conoce, hasta incluso algunos se sabrán de memoria el capítulo 13 a los Corintios, ¿sí? Tiene como título la preeminencia. ¿La preeminencia de quién? Del ágape. La preeminencia del ágape. Yo no voy a leer todo el capítulo, usted lo leerá y si no usted lo recordará. Pero la preeminencia del ágape es por encima de las profecías, del hablar en lengua, de los dones que los hermanitos tengan o de cualquier otra cosa. El ágape es la preeminencia. Si no está el ágape, no sirve de nada. Ni que yo hable lengua allá afuera, ni que profetice más allá. El ágape tiene preeminencia. ¿Sí? Tiene preeminencia el ágape. Entonces, yo quiero que usted vea en el verso 8, dice que el ágape, el amor, nunca, el ágape no se va a acabar. Ponga el último versículo. Permanecen ahora la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor es el ágape es el mayor. Es importante la fe, es importante la esperanza, todo, pero el ágape es mayor que todo y es el único que no va a dejar de ser. Entonces, fíjese, diría el capítulo, las profecías se acabarán, las lenguas cesarán, hay un montón de cosas que van a dejar de ser, pero el ágape va a permanecer. Entonces tengo que cuidar el ágape y tengo que ir entonces imperiosamente por las manchas del ágape, ¿sí? Porque el ágape va a estar sí o sí. Entonces yo me doy cuenta que la idea del Señor de provocar la Santa Cena es para que nosotros vayamos examinando, ¿sí? De que en realidad le demos prioridad al ágape y vayamos limpiando lo que no debe ser y comamos lo que haya que comer como haya que comerlo. Entonces vamos a ir a ver algunas manchas. Vamos a volver a leer Judas. Búsqueme de nuevo Judas. Necesitamos leer de nuevo el verso 21. El verso 21 de Judas, vamos a recordarlo. Porque vamos a ver cómo vamos a extinguir las manchas, ¿sí? Diría el verso 21 entonces, conservados en el ágape, ¿sí? Conservados en el ágape, esperando ¿qué? La misericordia para vida eterna, ¿sí? Esperen la misericordia en el ágape para vida eterna, porque si me hallo con mancha, lo más seguro que solamente esperando en el ágape, yo voy a ser limpiado. ¿Sí? Entonces allí vendrá la misericordia y va a venir la misericordia. Yo quiero que recordemos un versículo que estuvimos leyendo con las hermanas en la radio, Tito 3:5. Nosotros estuvimos hablando de la misericordia, pero no es el tema de ahora, pero sí lo vamos a recordar. La misericordia, dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces yo me tengo que quedar en el ágape, porque solamente en el ágape, por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo, yo volveré a ser una persona nueva, ¿sí? Las manchas se van o me las lava dentro del ágape. La misericordia va a venir dentro del ágape para lavarme las manchas. Ahora la mancha se lava con la regeneración. Solamente regenerándome el Señor me va a lavar las manchas, me va a traer un nuevo gen, ¿sí? Que eso sería
ser regenerado. Entonces no es algo que se puede lavar así, es el lavamiento por la regeneración o el lavamiento de la regeneración. En otras palabras, traería genética nueva, ¿sí? Una genética renovada, porque eso es lo que dice en el original también, utiliza la palabra renovación, ¿sí? Porque lo que va a renovar, busque Romanos 12:2, lo que va a renovar, lo que tiene que ser renovado es la renovación de la renovación de vuestro entendimiento. Quiere decir que cuando hay manchas, cuando nosotros nos resistimos a ciertas cosas, es porque tengo el entendimiento sin renovar, ¿sí? No he renovado mi entendimiento. Por eso la idea de la regeneración, ¿sí? Me regeneran el entendimiento para que yo entienda de otra forma. Pero eso solamente se logra en el mismo ágape, ¿sí? Ahí es donde el Señor va limpiando, cuando va regenerando, va renovando. Entonces cambia una genética para poner otra genética, ¿sí? Lo hace por su misericordia, pero diga en el ágape. Solamente en el ágape. Entonces las manchas, decíamos, las tenemos en la carne. Se va a ir regenerando la carne, se va a ir saliendo la mancha, y yo me tengo que mantener en el ágape. Y vamos a mirar las manchas. Ustedes decíamos, busque Segunda de Reyes 5:14. Decíamos en el Antiguo Testamento, era una lepra, ¿sí? Era una lepra, era una mancha que estaba en la carne. Fíjese cuando alguien era restaurado, como en el caso de Naamán. ¿Sí? ¿Se acuerdan Naamán? Yo era chiquita, pero usted se debe acordar. Dice, él entonces, Naamán, el leproso, él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio, ¿sí? Entonces fíjese cómo se salían las manchas en aquel tiempo, ¿sí? Usted diría metiéndose al Jordán 7 veces. La Biblia dice conforme a la palabra del varón de Dios. Nosotros podríamos escudriñar qué es lo que había en el Jordán o una figura del Jordán, pero en realidad era conforme a la palabra del varón de Dios. Solamente respetó la palabra del varón de Dios. El río no era ni mejor ni peor, al contrario, era peor. Pero conforme a la palabra, ¿sí? El hombre se zambulló y quedó como un niño, quedó limpio. ¿Sí? Quedó limpio su carne como un niño y se le fueron las manchas, ¿sí? Tan solo porque obedeció. Si usted se acuerda la historia, el hombre no quería obedecer y alguien le dijo, mira, yo que vos le obedezco. Si total perdido por perdido, ya, perdido estás. La mancha la tenés, yo que vos me arriesgaría. Y es lo mismo que le decimos a la iglesia, yo que usted me arriesgaría. La mancha ya la tenemos desde chiquito. Diría la palabra como el tigre, ya las manchas están, la mancha está, ¿sí? Lo que podemos llegar a poder limpiarla por la misericordia de Dios en el ágape, ¿sí? Entonces fíjese, porque va a ser importante que nos demos cuenta de esto, porque fíjese que Job, ¿sí? Lo que vemos de que cuando uno es limpiado queda como un niño, ¿sí? La carne queda como un niño, ¿sí? Job 33. ...23... 33, 23 de Job. Necesitamos saber cómo lo vamos a lograr, porque si no vamos a comer y beber sin el respeto necesario a lo que estamos comiendo y bebiendo. Fíjese cómo dice: si tuviese cerca de él algún elocuente mediador muy escogido, que anuncie al hombre su deber, que le diga que Dios tuvo de él misericordia,
que lo libró de descender al sepulcro, que halló redención. Su carne será más tierna que la de un niño y volverá a los días de su juventud. ¿Sí? Su carne sería más tierna que la de un niño, como el mismo Naamán. ¿Sí? Pero ¿qué es lo que necesita para que su carne sea más tierna que la de un niño? A ver. Necesita misericordia. Que alguien le diga que Dios tuvo de él misericordia. ¿Qué más? Que halló redención. Que alguien le diga que halló redención. ¿Sí? ¿Y el verso 23? Si tuviese cerca de él que le anuncie su deber. Entonces lo que necesito es un mediador muy escogido por mí. Salgo a buscar al escogido que me anuncie mi deber y me diga que Dios tiene misericordia de mí, o el escogido lo pone Dios. Ahí está la diferencia entonces. Que no nos gusta que Dios nos escoja. ¿Quién me va a anunciar mi deber? Que me diga que Dios tuvo misericordia de mí. Que me diga de dónde me sacó. ¿Sí? No nos gusta que Dios nos ponga un elocuente mediador. ¿Sí? Ni elocuente ni que no sea elocuente. Yo lo que quiero es cogerlo yo. Pero tiene que ser un varón escogido por Dios. La persona las escoge Dios. Cuando leíamos en Judas de que hay manchas en el ágape, es porque esas manchas se resisten a las autoridades superiores. No les cuaja la autoridad superior y ya está. El asunto es de que eso lo transforma en una mancha. Lo deja manchado. Así está manchado el sistema, todo está manchado así. Solamente esa mancha se va en el ágape. Se va en el ágape cuando yo entiendo de que Dios ha escogido un mediador. Alguien que sí me va a anunciar mi deber y que yo no solo me voy a dejar anunciar el deber, sino que voy a hacer el deber. Que me diga que Dios tiene misericordia y cómo la tiene, de qué manera me alcanza misericordia. Claro que Dios tiene misericordia. ¿Cómo me la rima su misericordia? Dios quiere hacer muchas cosas con nosotros. El asunto es cómo me la rima la misericordia. ¿Qué es lo que entiende el hombre por misericordia? Es una cosa mística por ahí que anda volando. Yo tengo que saber qué, cómo, de dónde me va a sacar, para qué me saca de ahí, para qué me va a poner acá. Eso está todo en la palabra, hermano. Si yo no entiendo eso, pregúntese, ¿para qué vino Cristo y para qué está el libro? Si Dios va a tener misericordia de mí allá afuera y haciendo lo que a mí bien me parece, ¿para qué vino Cristo? ¿Para qué el ágape? ¿Para qué su palabra? Reaccionemos, que si yo no entiendo de que hay escogidos, yo me estoy resistiendo a las autoridades puestas por Dios y termino teniendo la mancha. Entonces la única manera de que yo quede como un niño, fíjese, su carne sería más tierna que la de un niño, lo mismo que Naamán. No solo eso, volverá a los días de su juventud. Yo quiero que me acompañen, de que usted entienda bíblicamente lo que para la Biblia es juventud. Primera de Juan 2:14. En realidad nosotros estamos haciendo un proceso de retroceso. Ustedes saben que la Biblia dice que mientras nuestro exterior se va desgastando, nuestro interior se va renovando. Entonces nos vamos poniendo viejos por fuera, ustedes. Yo no. Pero, por ejemplo, ustedes, por fuera se ponen viejos ustedes, pero por dentro
el que está en el ágape se va renovando. Entonces se va haciendo más joven. Vamos en un proceso de retroceso. Por eso dice que el Señor que los quiere como un niño, porque en calidad de niño estamos en otra calidad donde el Señor nos puede hablar desde otro lugar. Entonces, fíjese, en un proceso de retrocedimiento, ¿sí? Hasta antes de llegar a un niño, que es donde yo voy a entender las cosas que Dios me quiere decir, voy a pasar por este joven. Fíjese la característica para el apóstol Juan de un joven. Fíjese acá, el 2.14 en la tercera fila. Jóvenes, porque sois fuertes, la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido. Y habéis vencido al maligno. ¿Sabe por qué el joven vence al maligno? Porque ha entendido quién es el maligno. Y ha entendido cómo se mueve el maligno. ¿Y dónde está el maligno? Usted sabe que a veces nosotros podemos pelear con el maligno y tirar puñetazos al aire. Acá la idea no es estar peleando con el maligno y pegar puñetazos para afuera. Porque en realidad, si en un ágape yo estoy manchada, mi carne se manchó, el maligno estaba allí, haciéndome resistir a una potestad puesta por Dios, a una autoridad puesta por Dios, para que yo no logre las misericordias de Dios, ¿sí? Entonces, el que hayamos vencido al maligno tiene que ver que yo sepa cómo se mueve el maligno. Qué importante saber de cómo se maneja el maligno, porque a veces estamos peleando y reprendiendo al diablo por un montón de lados y donde verdaderamente le está dando en la tecla el enemigo, no se la peleamos, ¿sí? No se la peleamos. Vale, avancemos. Entonces, necesitamos lograr tener este reconocimiento, diría el libro de Judas, para comer y beber con respeto, ¿sí? Porque lo que no pasaba en la iglesia que presenta Judas es que por haber esto no se comía ni se bebía con respeto en el ágape. Entonces necesitamos comer y beber con respeto. Vamos a ir a Lucas 22:20, porque necesitamos entender la Santa Cena. Dijimos que la otra vez hablamos sobre el pan, voy a hablar de la copa. Quiero que hablemos de la copa. Acá están las palabras del Señor Jesús cuando hizo su última cena y el significado que le dio a las cosas, ¿sí? Dice, de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros es derramada, ¿sí? Entonces tomó la copa. ¿Quién me habrá llevado la copa con vino que estaba acá? Tomó la copa y dijo, esta copa es mi sangre del nuevo pacto, ¿sí? Y era su sangre, pero era la copa y el nuevo pacto. Era su vida. Su vida misma estaba ahí e iba a ser derramada, dice, por ustedes. Si mi vida la voy a derramar en beneficio de ustedes, ¿sí? Entonces necesitamos saber de que tanto la copa, ¿sí?, como la sangre, que es la vida de Jesús, y el nuevo pacto es lo mismo, ¿sí? Póngame 26-29. Ahí también dice lo mismo, pero acá agrega algo que me interesa que usted lo sepa. ¿Se podrá beber de esto, no? Vale. Le dije en Mateo 26-29. 26-29. Después de que el Señor dice lo de la copa, lo de la sangre, y que era derramada por ellos, ¿sí?, les dice en el 29, yo os digo que desde ahora no beberé más
de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. ¿Sí? Estaba profetizando algo que pasaría cuando el reino comenzara a manifestarse. Que él lo que bebería ya no sería su sangre, sino que habría otra sangre en la copa. ¿Sí? Yo digo que desde ahora no beberé más del fruto de la vid. Usted sabe que lo que él estaba bebiendo era el fruto de la vid, ¿sí? Y lo que él bebía era fruto de la vid porque en realidad él se reconoce a sí mismo como la vid verdadera. Y ustedes, los pámpanos. El que en mí no lleva fruto, lo cortará, pero el que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Porque la idea del fruto es que vaya a parar en la copa. La idea de que la vida de los hombres, imitando a Jesús, vaya a parar a la copa y al nuevo pacto. Se lo quiero mostrar desde otro lugar. Después volveremos acá si es necesario. Salmo 16. Diga conmigo la copa. Pablo se gozó. Dice, yo me gozo de completar lo que falta de las aflicciones de Cristo. Él entendió cuando Jesús le dijo, yo lo voy a beber nuevo a esto en el reino, pero ya en mi copa no va a estar solo mi sangre. Pablo dijo, yo me gozo de las aflicciones que faltan para el cuerpo de Cristo. Fíjese lo que dice el salmista acá. Salmo 16, 5 y 6. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. ¿Sí? Usted ve acá el salmista se deleita, se goza. Se goza por la parte que le ha tocado, la heredad que le ha tocado. ¿Sí? Pero fíjese la parte que a él le ha tocado, dice el verso 5, la porción de mi herencia y de mi copa sustentada por Dios. Entonces después reconoce, dice, las cuerdas me han caído en un lugar realmente deleitoso. Yo entiendo cuál es la heredad que Dios me ha dado. No solo entiendo cuál es mi heredad, me gozo de lo que estoy heredando en Dios. ¿Sí? Sé que la porción de mi herencia y de mi copa la ha sustentado Dios. Él sabe que su copa la sustentó Dios. Vamos a ver el verso 4. Es importante saber de que la copa, usted sabe que el Señor dijo, esta es la copa del nuevo pacto. Y llevaba su sangre que iba a ser derramada por los que la estaban escuchando. Pero él dice, en el reino yo ya no voy a beber la misma copa. Ya voy a beber otra copa. La vamos a beber juntos, pero desde otro lugar. Y yo quiero que usted sepa qué es lo que quiere beber con nosotros el Señor. El salmista dice esto, ¿sí? Que se goza de lo que le ha tocado a él, se goza de la copa que le sustentó el Señor. Y le dice en el verso 4, se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven a otros dioses. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. Fíjese que dice, no ofreceré yo sus libaciones de sangre. Libaciones, derramamiento, ¿sí? Dice, no ofreceré yo sus derramamientos de sangre. Porque el derramamiento de sangre que nosotros tenemos que hacer es el mismo del Señor. El Señor dijo, esta es mi copa que por vosotros es derramada, ¿sí? Entonces yo tengo que mantener la misma copa del Señor.
no otra copa, la del Señor, porque tengo que derramar la misma sangre que el Señor derramó. Y no solo la que Él derramó, ya me va a entender usted enseguida. Pero dice, entre tanto, dice, no voy a ofrecer otro derramamiento de sangre, ni voy a tomar otro nombre, ¿sí?, sino el del Señor. Pero fíjese, yo quiero que usted entienda la primera frase de ahí arriba. Quiero que usted aprenda a entender algo en este tiempo. Porque dice, se multiplicarán los dolores de los que sirven a otros dioses. Nosotros hemos entendido por dioses las estatuillas, ¿sí? Hemos entendido por otros dioses el de que no vaya a ser Mahoma, el que no vaya a ser el Buda, o sea, de asegurarme que sea el Señor. ¿Sí? Lo ha hecho usted, me imagino. Sacó las estatuillas, me imagino. No tendrá el Buda en algún rincón. Vale. Entonces nos hemos asegurado de que no haya Budas entre nosotros, que no esté el Mahoma, ¿sí? Y que no haya estatuillas. Pero usted tiene que saber una cosa. En una oportunidad al mismo Señor Jesús le dijeron, vos que te venías a ser el Dios entre nosotros, vos te estás haciendo Dios, y el Señor le contestó lo siguiente, pero si en los Salmos habla de que ustedes son dioses, Dios mismo a ustedes los llama dioses. Si usted va a los Salmos varias veces, usted va a encontrar que dice, Dios está en la congregación de los dioses, porque Él nos llama dioses. ¿Me sigue la historia? Nos llama dioses. El asunto de que yo tengo que, una vez que yo aprendí que yo tengo un solo Dios, ¿sí?, que yo solamente sigo a Jesús y que no voy a derramar la sangre de ningún otro, o la vida de otro. Usted entienda que la sangre es vida. No voy a derramar la vida de nadie sobre nadie si no es la de Jesús, ¿sí? Solamente la vida de Jesús es para derramar sobre la vida de otro, la de ningún otro Dios. Pero yo después tengo que entender de que también a nosotros nos llaman dioses, ¿sí? Esto no lo puedo ver. A nosotros también nos llama dioses. Entonces no puedo ofrecer yo o derramar la sangre de cualquiera que se llame Dios en medio de la congregación de los dioses. Ni tomar el nombre de cualquiera. ¿Qué es nombre? Propósito. Vale. Ahora, ni la sangre de cualquiera, ni el nombre de cualquiera, que es propósito. Quiero que me sigan esto. Sangre es vida. No puedo derramar mi vida, digan mi vida, en cualquier cosa, porque la vida es tiempo. La vida la tengo que derramar para lo mismo que la derramó el Señor. No puede ser derramada en cualquier cosa. Podemos perder tiempo, incluso como iglesia, se los digo, Nos podemos congregar para cualquier cosa, pero no, como dice la Biblia, para lo mejor. La sangre que Él derramó era para darnos vida, ¿de qué tipo? ¿Vida? Para vida eterna. La sangre que Él derramó era para darnos vida eterna. Dijo vida en abundancia, pero la vida eterna. Una vida que no es que se va a cumplir después de que nos muramos y resucitemos, sino para que aprendamos a vivir una vida que era la que Él maneja como eterna. Entonces fíjese, cuando yo derramo mi vida, mi tiempo es mi vida. Cuando derramamos nuestra vida en cualquier cosa, por buena que sea, y no la estoy derramando como la derramó el Señor, para darle vida eterna a otro. Cuando no es en el propósito, dice, ni en mis labios tomaré sus nombres, ni el propósito de nadie. El propósito tiene que ser el del Señor. Me tengo que asegurar, no solo asegurarme que sea el de Dios, sino que aquellos escogidos, que yo los identifico como escogidos, dioses. No vaya a ser que esté derramando la sangre en otras cosas que no sea la que el Señor quiso.
Estas son las pequeñas cosas donde nosotros tenemos que ir viendo ahora. Porque hay mucha gente dentro de la iglesia que está derramando su vida en cualquier cosa que no es la que el Señor quería que derramáramos. Los propósitos por el cual se están derramando esas vidas y esos tiempos no son por los cuales el Señor quería que se derramara. Tenemos que aprender a discernir esto y a manejar los tiempos, porque se nos está yendo la sangre. Una sangre que tenía que ir a parar en la copa. Porque la copa es vida, la copa es el nuevo pacto que era en su sangre, pero que Él dijo en el reino, ya no va a ser la mía, va a ser la mía y la de ustedes. Ya va a ser la mía y la de ustedes. El salmista me gozo, dice, me gozo de que mi herencia y mi copa la haya sustentado Dios. Que la haya sustentado Jehová, mi copa es mi suerte, mi herencia. Vuelvo a rescatar las palabras de Pablo. Pablo, me deleito como el salmista, me gozo de completar lo que falta de las aflicciones de Cristo. Me gozo de saber que lo que faltaba para llenar la copa de Cristo la completé yo. Me gozo de que la sangre del Señor llegó hasta ahí, yo me gozo que yo complete. ¿Me entiende? No me entiende usted. Vale. Vayamos a otro salmo. Vayamos a otro salmo. Fíjese en el 23, Salmo 23, 5. Entonces tengo que aprender a distinguir los dioses. Tengo que aprender a entender este derramamiento y el propósito. Fíjese en lo que dice el 23, 5. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite y mi copa, ¿cómo está? Oh. ¡Wow! ¿Cómo está mi copa? La completé. Lo que faltaba de las aflicciones de Cristo. Pablo dijo, yo completé, yo me gozo en lo que me falta. Lo que le falta para completar yo lo llené. Qué hermoso es que mi copa esté rebosando. Pero fíjese, aderezas mesa delante de mí, ¿sí? Yo creí que aderezar, póngale el estrón, yo creí que aderezar como uno le echa aderezos a la comida. Yo creí que era agregarle cositas a la mesa. Pero fíjese en el original. Aderecemos la mesa. ¿Qué hizo con la mesa? La ordenó. Ordenas la mesa delante de mí. Quítelo. Arreglar, preparar, colocar en orden la mesa. ¿Sí? Entonces el salmista dice, colocaste en orden la mesa delante de mí, ordenaste la mesa. Ordenaste la mesa delante de mí y en presencia de los que me angustiaban, de las manchas. Porque tengo que saber de que las manchas me estuvieron angustiando. Si hay algo que ha angustiado al mundo son las manchas que el hombre traía. Entonces solamente esas manchas se van y mis angustiadores se van. Nuestra vida cambiaría así, hermanos, si nosotros nos ordenamos. Porque lo único que necesitamos es ordenarla a la mesa. Ordenar el ágape. Ordenarlo al ágape porque el ágape es el festín de amor. Que nosotros solamente tenemos que ordenarlo, ponerlo en su lugar. Porque es lo que ha sido y será para siempre. El amor no dejará de ser. El ágape no dejará de ser. Por eso es que necesitamos ordenarlo. Él ordena el ágape. Fíjese, en presencia de mis angustiadores y unges mi cabeza y mi copa está rebosando. Lo veo al salmista
en medio, ¿sí? En medio los angustiadores, que antes a lo mejor nos pensamos que el angustiador eran los hermanos que no me dejaban disfrutar el ágape. En realidad, usted tiene que aprender a mirar al maligno. Como los jóvenes, eso tienen que aprender a detectar dónde está lo malo, lo engañoso, lo que a usted le aflige. Póngale a ver a los angustiadores qué es lo que es un angustiador ahí. Porque usted sabe que según el contexto es lo que significa. A ver el angustiador ahí. El que me estorba, diga. Raíz primaria, estorbar, restringir, ¿sí? El adversario, el afligir, angustia, angustiador, ¿sí? Vale, el que me molesta. Úselas todas. Sin dejar ni una de ellas, cómesela todas. Pero yo voy a usar el estorbar. El que me estorba para que el Señor me ordene la mesa. El Señor me quiere ordenar la mesa y a mí tengo el que me estorba. Que me es una mancha. Me está estorbando para que yo pueda ver las potestades superiores o las personas que Dios ha puesto en autoridad. A mí me está estorbando la mancha. Me está sirviendo de molestia ahí. ¿Sí? Pero, quítelo. Pero el salmista se goza, ¿sí? Porque él siente de que le ungen la cabeza con aceite. Le ungen la cabeza con aceite y comienza a ser renovado su entendimiento. Porque eso es lo que tiene que hacer el aceite en nosotros, hermanos, renovarle el entendimiento. No se conforme con que alguien venga y le eche un chorro de aceite en la cabeza. Si no le renueva la manera de pensar, no se conforme con que le echen aceite. No hay mejor aceite que con la palabra me renueven el entendimiento. Es el mejor aceite que puede haber. Unges mi cabeza con aceite y entonces ahora mi copa rebosa. Y ahora mi copa rebosa. Y entonces yo puedo entender el para qué llenó mi copa el Señor. ¿Sí? Y ya para terminar, Jeremías 25:15. Yo quiero que su copa esté rebosando. Porque nosotros como Pablo necesitamos completar lo que le falta a las aflicciones de Cristo. Por su iglesia. Tenemos que derramar la sangre también nosotros. Mi vida, mi tiempo. Pero fíjese que el derramar el tiempo, la vida o lo que sea por un motivo correcto. No pierda más tiempo. No pierda más tiempo en ninguna cosa que no sea en beneficio a que alguien tenga lo que el Señor quería, vida eterna. Fíjese lo que dice Jeremías y dice, porque así me dijo Jehová Dios de Israel, toma de mi mano la copa de vino de este furor y da a beber de él a todas las naciones a las cuales yo te envío. Beberán y temblarán y enloquecerán a causa de la espada que yo envío entre ellas. Y tomé la copa, dice Jeremías, de Jehová, y di de beber a todas las naciones a las cuales me envió Jehová, a Jeremías, a Jerusalén, a las ciudades de Judá y a sus reyes, a sus príncipes, para ponerlos en ruina, escarnio, en burla y en maldición hasta hoy que usted se levante con la otra copa, con la del nuevo pacto. Porque a Jeremías se le dio una copa, que era la del pacto anterior. Esta copa que las naciones enteras, incluso las del Señor, ¿sí?, están bajo ruina, escarnio, burla y maldición. Hasta que alguien se levante con la copa rebosando. Como no solo la tenía el salmista, como podríamos decir, la levantó. Yo al primero que veo levantando la copa de una manera gloriosa es a Pablo. Pablo diciendo, yo me gozo y sufro lo que falta de las aflicciones de Cristo.
Yo tomo la misma copa, el mismo pacto y completo lo que falta. Hasta que rebose la copa. El anhelo del Señor era que la copa rebosara. El anhelo del Señor es que cuando uno identifique el reino, dice, no lo beberé más hasta que lo beba nuevo en el reino de mi Padre. Necesitamos con la nueva copa, que es para lo que murió el Señor, se vaya la ruina, el escarnio, la burla y la maldición de las naciones todas, pero aún de las ciudades de Dios. Usted sabe que tanto Jerusalén como Judá se identifican como pueblo de Dios. Aún ellas están bajo maldición. Y la maldición es por no identificar copa, por no identificar vida. Pero todo parte desde una mesa. Ni siquiera se identificaron a los escogidos para limpiar las manchas. La misericordia que trajo el Señor era para limpiar manchas. Y a lo mejor usted se creía que solamente las manchas tenían que ver con aquellos pecados groseros que hemos tenido. Pero las manchas siguen estando cuando nosotros no reconocemos autoridad. La primera mancha en el mundo quedó por no reconocerlo a Jesús. Pero después, reconociendo a Jesús, no reconocen a los que Él ha enviado. Sin entender que los que Él envió también usaron mal la copa y la sangre. Porque esto no se trata de yo perder tiempo en cualquier cosa. Por eso lo que yo quería decirle es que necesitamos direccionar. Póngame ese versículo que dije que estaban los dioses ahí. Era el Salmo 16. Identifiquemos, porque no podemos derramar. El Señor quiere nuestras vidas, pero quiere que aprendamos a saber en qué derramamos nuestra vida. El Señor no la derramó por cualquier cosa. Hay gente que ha derramado su vida dentro de una iglesia en pos de cualquier cosa menos de la vida que Dios quería que tuviéramos. ¿Y sabe por qué no se logra la vida que Dios quiere que tengamos? Porque justamente no se empieza reconociendo autoridad. El desperfecto estuvo en eso, ¿sí? Porque todos quieren ser dioses y nadie se quiere poner abajo a nadie. Si total somos todos dioses, si yo soy tan Dios como ella, entonces no me quiero sujetar. ¿Qué es lo que Cristo nos enseñó? Siendo igual a Dios, no se aferró a eso, sino que se puso debajo. Entonces mayormente cuando no reconocemos, sí, no reconocemos de que tenemos que ponernos bajo autoridad. Hasta que no logremos entender esto, ¿sí? No estamos reconociendo lo que Dios quiere hacer, ¿sí? No estamos derramando u ofreciendo libaciones, recuerde, es derramar, ¿sí? Ofreciendo, dice, yo no ofreceré sus libaciones. Usted tiene que identificar cuando la gente, aún dentro de la iglesia, ha derramado sus vidas en nada. No podemos estar derramando la vida en cualquier cosa. La vida es valiosa. Tengo que aprenderla a identificar en qué la voy a derramar. Está llamado el creyente a derramar la vida, pero no en cualquier cosa. No tras cualquier propósito. Sin nombre es propósito. Yo no puedo ir detrás de cualquier propósito derramando mi vida. Tiene que ser el de Cristo. Por eso es importante que lo identifiquemos. ¿Cuál era el propósito del Señor? ¿Me entiende?
Cualquier duda, nos vemos entre la semana.